Padre, en el nombre de Jesús, Señor, de manera muy especial venimos delante de tu presencia. Señor, poniendo en tus manos esta palabra en esta noche. Dios eterno, poniendo mis labios, Dios de la gloria, Señor, como instrumento tuyo, para que hable aquello que tú tienes para el corazón nuestro en esta noche. Dios, oro a sí mismo que cada uno de nosotros no se haga simple oidor, sino que tú permitas que de manera muy especial nos hagamos hacedores de esta palabra. Guíanos. Espíritu Santo, a ti te damos el micrófono en esta noche. Háblanos, redargúyenos y haznos hacedor de esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Vamos a nuestras Biblias, mis amados, y vamos a la segunda epístola de Pablo a Timoteo. Vamos a estar en el capítulo 1 y a partir del verso 3 vamos a estar leyendo ahí unos cuantos versículos y vamos a ver qué nos trae en esta noche el Señor con esta palabra. Quiero que me digan amén cuando tengan todos el capítulo en la Biblia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Jesús. Y damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Y dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifiesta por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Gloria a Jesús. Leímos bastante porque realmente es necesario que veamos algunas cosas que Pablo está hablando. En el momento yo tuve ciertas dificultades para ponerle un título por lo que el Señor puso en mi corazón que lleve esta noche. Y finalmente decidí poner el título Llamados a testificar de Cristo. Aunque también había otro título que quiero que lo guarden y ustedes mismos me ayuden al final a identificar que es Viviendo lo que predicamos. Amén. Gloria a Jesús. Fíjense algo, mis amados, y es lo siguiente. En el momento que Pablo escribe esta carta, establecen los historiadores que es cerca del año 66-67 después de Cristo, Pablo se encontraba preso en ese momento. Y no tan solo se encontraba preso, sino que ya previamente había estado preso a causa del Evangelio. ¿Qué sucede con esto, mis amados? Y es que Pablo en esa carta está dando un grupo de consejos a Timoteo de manera muy especial. Sin embargo,
la posición en la que se encuentra Pablo tal vez no era la más favorable para predicarle a alguien. Y es precisamente esa duda, esa inseguridad que llega a mi corazón del hecho de cuestionarme muchas veces. ¿Cuán fácil es para nosotros ocasionalmente predicar algo que hemos leído en la Biblia? O mejor aún, repetir algo que algún predicador ha dicho o algo que hemos escuchado tal vez a nuestros pastores. Pero cuánto un poquito más difícil es vivir aquello que hemos aprendido de la palabra. Amén, mis amados. Y es precisamente algo de lo que ha estado saltando en mi corazón, y al encontrarme, al Dios guiarme a este pasaje, a este espacio de la Biblia donde Pablo lo está aconsejando desde una posición no favorable. Y como les decía, él se encontraba preso, era la segunda, por lo menos la segunda vez que caía preso, y en esta ocasión había circunstancias peores que las anteriores veces que había caído preso. ¿Por qué? Porque dice los historiadores que han podido hablar al respecto, que la primera vez que Pablo cae preso tenía algunos privilegios, como que lo visitaran, compartir con algunos hermanos que podían ir hasta el lugar donde él se encontraba prisionero. Sin embargo, esta segunda vez que él había sido apresado, estaba condenado a morir. No se le permitía que llegaran a él visitas, excepto raras veces Lucas, que le acompañaba. A pesar de esa situación, Pablo decidió hacer cartas, predicar el evangelio que la palabra establece que él fue llamado a predicar. Amén. A pesar de que Pablo se encontraba en una situación muy, muy desventajosa, él decidió seguir predicando, no simplemente con lo que escribía o con lo que hablaba, sino con lo que él estaba viviendo. Amén. Y vamos a pasearnos un poquito para que nos demos cuenta de qué estamos hablando. En el verso 3, obviamente posterior a las salutaciones, Pablo dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. El hecho de llegar a limpia conciencia me llama mucho la atención que él diga con limpia conciencia. ¿Y qué podemos nosotros estar entendiendo con limpia conciencia? Pues le voy a decir, esta palabra conciencia, traducido desde el griego, habla de una copercepción que no es más que no simplemente la percepción que yo tengo de mí mismo, sino la percepción que tienen otros de mí. Vivo de una manera limpia, no solamente porque yo lo creo, sino porque otros también creen que yo vivo de manera limpia. Pero eso no se queda ahí. Miren lo extraordinario de esto, y es que esa misma palabra tiene un significado de conciencia moral. Es decir, de las cosas que yo hago. Yo vivo de una manera limpia. Yo vivo de una manera agradable. Y lo que más me gustó de esta traducción es que también es sinónimo de habituado. Habituado no es más que una forma común de obrar. Es decir, yo estoy habituado a vivir de una manera correcta. Amén, mis amados. Y nos preguntamos, por ejemplo, óyeme, y es el mismo Pablo que dice en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. Yo no sé si usted puede empezar a ver a dónde lo quiero llevar, a dónde lo quiero introducir. Pero es el mismo Pablo quien dice estas palabras,
Pero es el mismo Pablo que continúa predicando el evangelio que ha sido llamado a predicar a pesar de la vicisitud en la que se encontraba. Ya no con ciertas libertades, estoy preso pero con algunas libertades, no, estoy preso, estoy condenado a morir. Pero en vez de quejarme, yo voy a continuar a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Pablo no solamente está escribiendo una carta bonita. Pablo no solamente está predicando un evangelio. Pablo está viviendo un evangelio y predicando con su propio testimonio. Amén, mis amados. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir, yo vivo lo que predico? Guay. Yo vivo lo que predico. Yo trato. Gloria a Jesús. Pues usted sabe que, mi amado, es precisamente lo que ha inquietado nuestro corazón. Usted sabe que algo que yo siempre acostumbro a decir cuando estoy predicando es precisamente que con nuestro testimonio es que nosotros realmente predicaremos ese evangelio. Con lo que nosotros vivimos es lo que realmente nosotros vamos a predicar este evangelio. Y sería muy fácil para cualquiera de nosotros que tal vez tenemos algún tipo de experiencia predicando, que se nos solicite predicar sobre un tema, y nosotros podemos tomar toda la información que está en la palabra con la que no hemos podido tocar, expresársela a ustedes, vívanla a ustedes, pero es un poquito más difícil nosotros poder testificar con nuestro comportamiento lo que estamos predicando. Y es lo que en esta noche Dios ha estado trayendo a mi corazón, y es el hecho de que nosotros debemos entender que no es simplemente abriendo nuestras bocas, es con nuestros hechos que nosotros vamos a predicar este evangelio. No es con palabras bonitas que vamos a predicar este evangelio, no, es viviendo lo que hemos aprendido. Me encanta este pasaje de Pablo porque Pablo está hablando de cosas, pero él está viviendo. Cuando vamos a la historia, cuando vamos al trasfondo de lo que Pablo le está escribiendo a Timoteo, no es más de algo que él está viviendo, y lo vamos a ver más adelante. Porque a partir del versículo 4, Pablo empieza a indicar ciertos aspectos que nos van a indicar a nosotros si estamos viviendo, si estamos mostrando a Cristo en nuestras vidas, si estamos predicando con nuestras vidas y si estamos viviendo lo que estamos predicando. Y yo quiero que me presten mucha atención, porque esto nos va a servir a nosotros para medirnos a nosotros mismos y darnos cuenta si realmente nosotros estamos viviendo lo que estamos predicando. Si realmente nosotros estamos mostrando a Cristo en nuestro testimonio. Amén. Gloria a Jesús. Y vamos a ver en el verso 4. ¿Qué nos dice el verso 4? Nos dice: deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Y yo puse como el primer punto que para nosotros saber si estamos viviendo lo que estamos predicando, debe haber lágrimas. Me dirá: Julio, ¿cómo que debe haber lágrimas? No te estoy entendiendo. ¿Por qué tiene que haber lágrimas? Bueno, pues lo vamos a ver ahora mismo. Lágrimas, sinónimo de dolor. Y yo me preguntaba, ¿cómo es que cuando Pablo se acuerde de las lágrimas de Timoteo, lo van a llevar a tener gozo? Amén. Sin embargo, cuando en el camino, en el evangelio, ha habido lágrimas, es porque de alguna forma ha habido dolor. Pero cuando ha habido lágrimas y cuando ha habido dolor y nosotros permanecemos haciendo lo que hemos sido llamados a hacer, mis amados, nosotros estamos caminando y estamos mostrando a Cristo en nuestro testimonio. Dice la misma palabra que en este evangelio, en este camino, en este mundo, nosotros tendremos aflicciones. Amén, mis amados. Cuando nos muestra a nosotros en la palabra que debemos vivir sacrificando nuestra carne,
Cuando la palabra nos muestra a nosotros cosas que debemos de dejar de hacer o que no debemos hacer o que no nos edifican a hacer y nosotros tenemos que dejarlas de hacer, muchas veces nos cuesta lágrimas. Y uno de los puntos es que debe haber lágrimas. Uno de mis temores como predicador que tuve durante mucho tiempo era el hecho que por experiencia, cuando yo predicaba un mensaje por revelación, un mensaje que me llegaba al corazón, que no necesariamente era algo que yo había pasado o había vivido, pero Dios lo traía a mi corazón para que lo predicara, no pasaba una semana cuando ya yo tenía que estar pasando por una situación similar a la que yo mismo estaba predicando. Y ese era uno de mis temores. Me llegaba un mensaje que yo no necesariamente había vivido y yo decía, ay, pero es que no, ese no, porque tendríamos que vivirlo. Escuchábamos a nuestro pastor los últimos 2 mensajes hablar acerca que precisamente la prueba que le vino a los discípulos fue justo después de Jesús haber dado una enseñanza acerca de lo que ellos fueron posteriormente probados. Mis amados, para nosotros poder saber que estamos testificando, debe haber un sacrificio de nuestra parte. Debe haber lo que Pablo aquí llama lágrimas. Vemos en la palabra y escuchábamos también a nuestro pastor de alguna manera hablar de esto. Y es que cuando hizo pacto perpetuo Dios con Abraham, había allí un sacrificio. Pero no fue hasta tanto Dios a través del fuego quemó toda esa carne para quitar lo vivo de la carne para poder hacer pacto con Dios. Y usted sabe que cuando la carne se quema, cuando la carne pierde sensibilidad, en ese momento hay dolor, hay lágrimas, pero es necesario que pase para nosotros poder tener esa relación con Dios y por ende testificar de Dios en nuestras vidas. Usted sabe que a mí me gustan mucho los mensajes que me ponen a gozar, que me ponen a brincar, pero es necesario que nosotros lo sepamos. ¿Usted sabe por qué? Porque tenemos nosotros mismos que medirnos a nosotros mismos y evaluarnos a nosotros mismos para saber si nosotros realmente estamos predicando este evangelio. Porque entonces si no, tendríamos ventaja aquellos que de alguna forma Dios nos permite hablar bonito. Esto no es asunto de hablar bonito, esto es un asunto de hablar conforme a la palabra de Dios. Amén, mis amados. Gloria a Jesús. 1, hay lágrimas. Hay algo que quiero también comentar para que esto no se vaya a dar a confusión. En la versión, la Nueva Traducción Viviente, habla, en ese momento que habla Pablo de lágrimas, hace como acomoda un poquito a nuestro lenguaje y dice, porque cada vez que me acuerdo de las lágrimas cuando te despediste de mí, ¿verdad? Quiero volver a verte para entonces llenarme de gozo. Cambia un poquito lo que sería el sentido de ese verso bíblico, pero aún así nos estaría dando a nosotros también gran enseñanza. Yo le acabo de decir a ustedes el hecho de que Pablo se encontraba solo. Pablo estaba preso en ese lugar solo y muy ocasionalmente tenía la visita de Lucas. Y algo que está muy relacionado con el hecho de las lágrimas es el hecho, o de la despedida, como es el caso de lo que está hablando Pablo frente a Timoteo, es el hecho que en ese momento de soledad, en ese momento de intimidad, en ese momento que no hay nadie más, que solo está tú y Dios,
son las lágrimas que van a determinar que tú realmente se estás testificando al Señor. ¿Usted sabe qué? Las lágrimas derramadas en la multitud no necesariamente reflejan las lágrimas que van a ir delante del trono de Dios. Ahora, aquellas derramadas en la intimidad, en la soledad, como fue apartado Pablo en su momento de dificultad, en su momento de separación, en su momento en el que no había nadie más a quien acudir, esas lágrimas son las que van a determinar, mis amados, ese testimonio que tú vas a dar de Cristo. Amén, mis amados. Gloria al Señor. Dice la palabra en 1 Corintios 10:13 que no nos habrá venido a nosotros ninguna tentación, ni ninguna prueba que no sea humana. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Ni que Dios nos dejará ser tentados más allá de lo que nosotros podamos ser tentados. Amén. Y también establece que juntamente con esa prueba, Dios dará la salida para que podáis soportar. Y yo quiero traducirle esto a mi lenguaje, al lenguaje en el que yo entendí esta palabra dentro de eso que nosotros estamos hablando. Cuando tú derramas lágrimas es porque muy ocasionalmente hay una situación de dificultad, hay una situación en la que tú te sientes agobiado, hay una situación en la que tú estás sometido a una prueba que probablemente no te sientas bien y por eso te derramas en lágrimas delante de Dios. Pero tú sabes qué, que en ese momento que nosotros derramamos las lágrimas, en ese momento que estamos siendo probados, en ese momento que estamos siendo pasados por ese tiempo, por ese lapso de prueba, dice la palabra, me dice la palabra a mí, que en ese momento la prueba que sea por la que estemos pasando no será mayor a la que nosotros podamos resistir. ¿Usted sabe qué significa eso? Que si le estamos pasando es porque Dios nos ha preparado a que estemos listos a soportar esa prueba. Yo no sé si estamos entendiendo. Estaremos listos para pasar la prueba que tú y yo estamos pasando en ese momento. Cuando llegue ese tiempo de lágrimas, debes acordarte que si lo estoy pasando es porque Dios ya me ha preparado. Y le voy a decir algo, nos dan las pruebas cuando estamos listos para ser promovidos. Nos dan las pruebas cuando es necesario saber si estamos listos para pasar a un nivel diferente de gloria en Dios. Nos dan las pruebas cuando ya nosotros estamos preparados para pasar a un lugar diferente. Amén, mis amados. Gloria al Señor. El verso 5 continúa diciendo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Cuando yo leí esta palabra de la fe no fingida, me llegó la cuestionante, ¿y se puede fingir la fe? ¿Puedo yo delante de una persona hacer creer que tengo fe? Yo te puedo predicar a ti diciéndote, óyeme, yo sé que este momento de dificultad para ti es muy difícil. Yo sé que el no tener nada con que sustentar a tu familia es algo incómodo, pero ten fe, porque Dios te sacará a ti de la situación que tú estás. Tú no tienes ni uno, pero yo tengo lo mío seguro en el banco. Es fácil predicarlo. Es fácil para mí venir y hablarte y decirte a ti que no hagas algo o que hagas algo cuando tú estás en un momento de dificultad, pero no es algo que yo necesariamente haga. Entonces ahí habla de una fe fingida. Una fe que cuando es probada, no, amada, no recibas ese dinero, porque ese dinero no viene de parte de Dios. Mantente firme en la fe y no mengues. Desde que tú tienes un liito, la primera salida que te ofrece el mundo es la que tú tomas, pues entonces eso es una fe fingida. Pablo, si todos ustedes se acuerdan, en Hechos 9, establece la palabra que fue enviado a un lugar donde un señor llamado
Ananías. Y lo que se le dijo a Ananías cuando refunfuñó para que pusiera sus manos sobre Pablo para que él recuperara la vista fue: estate quieto, porque es necesario que él me lleve a mí, a Cristo, a los gentiles, a los reyes, a los hijos de los judíos, a los hijos de Israel. Es necesario que él lleve este evangelio, que me lleve a mí a todos los lugares. Esa fue la encomienda de Pablo. Lo que había Cristo dispuesto para la vida de Pablo. ¿Usted sabe qué? Vuelvo y le repito, Pablo estaba preso. Pablo estaba condenado a ya morir. Pablo ya estaba en las condiciones donde ya hay pocas esperanzas. Pablo no podía salir a hablar. Sin embargo, Pablo estaba predicando aún en su condición peor de Cristo y aconsejando por el testimonio vivido a Timoteo y a aquellos que pudo escribirle las cartas desde el lugar donde él estaba. Yo no sé si tú me estás entendiendo. A mí me duele la cabeza y yo no vengo a dirigir el tiempo porque me duele la cabeza. Ay, a mí me duele la cabeza, yo no voy a hacer lo que yo estoy llamado a hacer. Ay, no, pero es que no, yo tengo muchos problemas, yo estoy muy agobiado, yo no me siento relajado, yo no voy para el tiempo porque en ese tiempo yo me estreso mucho, o yo tengo que estar en mis mejores condiciones. Pablo nos está predicando aquí con el testimonio y nos dice que debemos predicar, que debemos nosotros dar nuestro testimonio a pesar de las dificultades. Pablo estaba preso, Pablo pudo estarse quejando ahí, Pablo pudo haber dicho: ya yo llegué hasta donde iba, ¿cuándo es que me van a terminar de matar? No, él siguió haciendo lo que era necesario hacer. Él siguió haciendo lo que él estaba siendo llamado a hacer. No recuerdo bien quién fue quien lo dijo, pero alguien dijo en una ocasión que el que no vive para servir no sirve para vivir. Con la Madre Teresa, gloria al Señor. ¿Qué le quiero decir con eso a ustedes, mis amados? Es que para que no haya una fe fingida y nosotros podamos vivir lo que predicamos, es necesario saber a qué hemos sido llamados. Y que si de alguna forma hay alguna dificultad, Dios establece en su palabra que no es para derribarnos, sino para superarnos y llevarnos a un nivel mayor de gloria. Gloria a Jesús. Van 2 puntos. Vamos a ver qué otra cosa podemos ver en los consejos que Pablo le está dando a Timoteo acerca de lo que nos compete en este tema de llevar testimonio de Cristo, dar testimonio de Cristo, como pudimos haber dicho también, vivir lo que estamos predicando. El verso 6 dice de la siguiente manera: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Poner en obra el don que Dios te ha puesto. Hay una parábola sumamente interesante que la vamos a encontrar en Mateo, donde establece que Dios dio talentos. A uno les dio 5, a uno les dio 4, a uno les dio 1, para que lo utilizaran. Todos sabemos lo que pasó en esa parábola. Aquel que simplemente no utilizó su talento, sino que lo escondió por supuesto temor, la palabra establece que el Señor le llamó siervo inútil y ordenó a que le echaran a las tinieblas de afuera y anexó que allí será el lloro y el crujir de dientes. Mi amado, cada uno de nosotros hemos sido llamados con un propósito, y de eso yo estoy 100% seguro, porque la palabra así lo establece.
La palabra me establece a mí que yo he sido escogencia de Dios, que Dios mismo se ha tomado la delicadeza de escogerme y así mismo ha puesto un talento en mis manos. ¿Cuál es? Eso te toca a ti descubrirlo, pero Dios lo ha puesto en tus manos. ¿Para qué? Para que lo guardes. Para que la gracia que Dios te ha dado no la uses. Para que lo que Dios ha puesto en ti no sea utilizado para alcanzar a aquellos que pueden ser tu misma familia y que lleguen al Evangelio. Pablo testifica a Timoteo el hecho de que el don que Dios ha puesto en tus manos, no lo dejes de usar. Una de las cosas que nos van a llevar a nosotros a poder vivir lo que estamos predicando, para poder mostrar a Cristo, es el hecho de lo que Dios ha puesto en tus manos, tú puedas llevarlos a otros. Hay muchos tipos de talentos diferentes, no todos predicarán, pero habrán otros que danzarán, habrán otros que cantarán, habrán otros que enseñarán, habrán otros que cuidarán, habrán otros que intercederán, habrán otros que harán cualquier otra actividad a la que han sido llamados, pero es el talento que Dios te ha dado, no lo guardes. ¿Tú sabes qué acostumbramos nosotros a hacer? Que cuando estamos atribulados, cuando nos sentimos agobiados, o cuando recibimos algún tipo de presioncita del mundo, de Satanás, en el momento que nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer, decimos, ay no, pero yo me siento mejor cuando no lo estoy haciendo, como que me dejan más en paz. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. Cuando usted está haciendo lo que Dios lo ha mandado a hacer, lo que usted sabe que Dios lo llamó a hacer, usted siente como más presiones, como que los palitos empiezan a rompérsele más fácil, como que usted tiene más acechanzas. Y usted dice, ay no, pero espérate, yo no voy a seguir en esto. Pero tú sabes qué, la palabra me establece a mí que nosotros tenemos que poner por obra el don que Dios ha puesto en mis manos. Porque para eso hemos sido llamados. Para eso hemos sido llamados. Amén. Y Pablo le dice, pon por obra el don que Dios te ha dado. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a ver un cuarto punto y me gusta mucho este cuarto punto. Oiga lo que dice el verso 7. Porque no ha dado espíritu, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Romanos 8:15 establece lo siguiente: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que estéis otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Cuántos saben el significado de Abba, Padre? ¿Alguien sabe el significado de Abba, Padre? Papito lindo. ¿Y quién tiene la autoridad de decirle a alguien, papito lindo? Papito de papá. Su hijo. Amados, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios para tu vida? ¿Qué hay sobre Dios? ¿Qué hay por debajo de Dios? ¿Qué hay por el entorno de Dios? ¿Qué hay afuera de Dios? ¿Qué hay dentro de Dios? Que Él no tenga el control. Julio, pero es que es muy fácil hablarlo. Tú no te imaginas cómo está la situación en nuestro país. Yo después de las 7 no salgo. Yo a los cultos voy los domingos. El día que lo vayan a atracar, lo van a atracar a las 12 del día. Si Dios lo permitió, Dios lo permitió. No, pero ¿cómo yo voy a dar ese paso cuando los pronósticos establecen que aquí las cosas no van a servir? Aquel
que de alguna forma vive lo que predica, no tiene temor. No puede una persona que se llame evangélico, cristiano, que haya creído en el Señor, tener temor. Ay, es que yo no sé lo que va a pasar conmigo. Probablemente tú no sepas, pero yo sé en quién he creído. Como dice, gloria al Señor, el salmista. Yo no sé qué va a pasar con otro, pero yo sé que el Señor Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Gloria a Jesús. Pues no tiene temor. Pablo exhorta a Timoteo a no tener temor. Gloria a Jesús. Y usted me dirá, Julio, pero estamos hablando de predicar lo que vives, vivir lo que predicas. Yo no sé si usted se dio cuenta que habíamos dicho que en ese momento él se encontraba en prisión, y en una prisión ¿para qué? Para ya terminar con él, para acabar con su vida. Y Pablo está escribiendo, incluso le dice, yo quisiera volverte a ver. Me alegraré cuando te vuelva a ver. Y está escribiendo allí, exhortando cosas para Timoteo. Él estaba físicamente en un lugar que cualquiera tuviera temor. Pero no, él estaba testificando lo que él mismo estaba escribiendo con su propia vida. Yo he confiado en aquel que es mayor que cualquier cosa que me pueda producir a mí temor. Amén, mis amados. 5. Y lo vamos a ver en el verso 8. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Como quinto punto vamos a poner, no te avergüences de dar testimonio de Cristo, de lo que Cristo hizo en tu vida. De lo que Cristo ha hecho en tu vida. No, Julio no puede decir eso porque Julio anda en un saco y corbata y Julio está predicando y ahora le dicen hasta pastor. Julio. No, Julio no puede decir que él falsificaba muchísimos asuntos para que no le arrancaran la cabeza. Pero aquí me dice la palabra que no debo avergonzarme. No debo avergonzarme. ¿Por qué? Porque yo tengo que dar testimonio de lo que hizo Cristo en mi vida, que Él transformó esa área de mi vida. Y no tan solo que la transformó, sino que me ha dado a mí una vida nueva y que nadie me puede señalar por cuanto Él en un momento determinado, en una cruz del Calvario, ese pecado mío lo dejó clavado allí y dice, yo pagué por él ya. Tú no tienes que vivir más avergonzado de lo que hacías porque yo te he transformado y te he dado una vida nueva. Yo no puedo avergonzarme de dar testimonio de lo que Dios hizo en mi vida. Porque yo no sé por lo que esté pasando alguno de ustedes y probablemente esté esperando que ese testimonio mío transforme su vida o que usted decida, oh, pues entonces sí hay esperanza para mí. Porque si Él lo hacía, yo también puedo ser transformado por la mano del Señor. Gloria a Jesús. Juan 5:31, la palabra establece y dice, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Y te dirán, pero te estás contradiciendo, pero escuchen lo que dice el 5:32. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que él da es verdadero. El testimonio no es de lo que yo he logrado llegar a ser. El testimonio es de lo que Cristo ha hecho conmigo. Dice la misma palabra que lo vil del mundo ha escogido Dios para avergonzar a los sabios. Si de algo yo tengo que estar orgulloso es que de este vil el Señor tuvo misericordia. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Vamos acelerando un poquito más.
para ver cómo pudiéramos concluir o por lo menos llegar hasta la parte más avanzada, aunque tengamos que continuar más adelante. Versículo 8 dice algo sumamente interesante y es la segunda parte cuando dice: si no participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. La palabra me establece a mí en Juan 16:33 y dice: estas cosas os es hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué dice más adelante? Confiad, ¿por qué? Porque yo he vencido al mundo. Dice la palabra que tendremos aflicciones. ¿Usted sabe por qué tendremos aflicciones? Porque las tendencias de este mundo están contrarias a los principios establecidos en la palabra de Dios. Y si están contrarios a la palabra de Dios, están contrarios a mí, porque yo debo caminar conforme camina la palabra de Dios. Usted sabe por qué a mí no me brincan y me saltan en la calle, porque yo no soy partícipe de sus vagamunderías. ¿Por qué tal vez a mí no tengo tantas relaciones y tengo tantos bombos? Porque sencillamente yo no comparto por la palabra muchas de las cosas que están viviéndose en el mundo. Si alguno de nosotros no tuviera esa aflicción en el mundo, permítame decirle que usted tiene que revisarse. Porque todo aquel que nada en contra de la corriente tendrá que cansarse un poquito más y tendrá que tener aflicción. Porque nosotros estamos llamados no a conformarnos con este tiempo, sino a revolucionar este tiempo y llevar esta palabra, aunque nos cueste lo que nos cueste. Y eso nos va a llevar a nosotros a aflicción. Gloria a Jesús. Dice la palabra en Santiago: oh almas adúlteras, ¿acaso ustedes no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? A mí me enseñaron que 2 más 3 son 5, pero 3 más 2 también es 5. Eso quiere decir que si la amistad con el mundo es enemistad con Dios y yo necesito una amistad con Dios, yo debo estar enemigo de la corriente de este mundo. Yo debo estar enemigo de las corrientes de este mundo. Porque es que la palabra me lo dice, mis amados. La palabra me dice: debo participar de esas aflicciones, debo participar en estar en las corrientes de este mundo. Yo no me puedo permitir a mí vivir conforme a este mundo. 2 puntitos más bien breves y ya concluimos. Verso 9, Pablo dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Una persona que da testimonio de Cristo, una persona que predica lo que vive, tiene una certeza extraordinaria de la escogencia y el llamamiento de parte de Dios. La palabra me dice a mí bien claro que Dios me escogió a mí, no yo lo escogí a Él. Si yo estoy caminando en esto es porque yo tengo la certeza que Dios mismo me escogió. Si yo estoy aquí parado predicando este evangelio es porque de alguna forma yo tengo la certeza de que el llamamiento, parte del llamamiento que Dios me ha hecho es poder predicarles a ustedes. Alguien que necesariamente viva lo que predique tiene que creer que Dios lo ha puesto a hacer lo que usted está haciendo. Tiene que tener la certeza de ese llamamiento y esa escogencia de parte de Dios. Y más aún, más adelante dice: y no según nuestras obras, no conforme a nuestras obras, sino conforme a ¿qué? Al propósito extraordinario de Dios sobre tu vida. Julio, pero yo no estoy haciendo nada. Tengo una noticia para ti. Es que si Dios te llamó, tiene un propósito extraordinario en tu vida. Empieza a moverte, empieza a hacer las cosas y a entender que Dios tiene un propósito en tu vida. Dios no llama a nadie para que no haga nada.
Dios te llama con un propósito específico. Dios te llama con un propósito. Y dice el salmista, y que el propósito de Dios se cumplirá en mi vida. Amén. Por último, y es el último punto que vamos a tocar, lo vamos a ver en el verso 10, y dice, pero que ahora ha sido manifiesta o manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la mortalidad del Evangelio. Es una persona que tiene la certeza de que está aquí para salvación de su alma. No es una persona que viene aquí porque esto parece un club social. No es una persona que está aquí porque son 3-4 horas que pasamos en aire acondicionado. No es una persona que está aquí porque yo, como tengo miedo a la gente en el mundo, porque es medio peligroso, aquí adentro yo estoy dentro de hermanos y tengo personas que me ayudan. No, esto no es un club social. Si tú estás aquí, tienes que tener la convicción que Dios te llamó, te escogió, pero para salvar tu alma, que esto es prestado, que esto es tiempo prestado, que esto es tiempo corto. Ahí habla de una eternidad. Tú tienes que tener convicción que tú estás aquí porque Dios te escogió para salvar tu alma eternamente. Amado, así pudiéramos nosotros establecer muchísimas otras verdades. Causa del tiempo lo paramos aquí, pero no me quiero ir sin leer lo que establece Pablo en el verso 12 y dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído, yo estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aleluya. Termina diciendo, a mí no me importa que yo esté preso. Yo estoy haciendo lo que debo hacer. Y yo estoy viviendo el evangelio que estoy predicando. A mí no me importa estar en la mayor aflicción. A mí no me importa estar en la situación que yo esté. Yo sé dónde he depositado. Y estoy seguro, dice Pablo aquí, que Él es más que poderoso para guardar mi depósito. ¿Para cuándo? Para aquel día en el que seamos llamados delante de su presencia. Eso es lo que Dios ha establecido sobre todos los que están aquí. Si tú estás aquí, aunque no hayas hecho oración de fe, es porque Dios quiere que tú logres alcanzar eso que Dios establece. Y que tú escuches en esta noche de manera muy especial que Él es más que poderoso para guardar tu depósito para aquel día que nos veamos con el Señor. Vamos a estar puestos sobre nuestros pies. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Yo quisiera que me prestaran atención aquí un segundito más, ya nos vamos, me robé 2 minutos más del tiempo. Pero yo quisiera hacer un par de llamados. El primero es a aquellas personas que aún no tienen a Cristo, aquellas personas que nos han estado visitando, que nos visitan por primera vez, pero que todavía no han tomado la decisión de poner su confianza en el Señor. Yo quiero que tú sepas que Dios te ha establecido con propósito. Yo quiero que tú sepas que Dios te ha traído a este lugar porque Él tiene un propósito establecido en tu vida. Pero tú tienes que darle la oportunidad. Yo quisiera saber si dentro de las personas que nos visitan aquí en esta noche existe alguien que quisiera decirle, Señor, yo quiero darte la oportunidad de que tú te establezcas en mi vida. ¿Alguien aquí? Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Ayúdenme ese jovencito por aquí. Gloria al Señor.
Qué bueno. Yo voy a seguir haciendo el llamado. Y quiero que tú sepas, amado, que aquí no pasa nada por casualidad. Dios todo lo hace con un propósito. Y si estás aquí, gloria a Dios que estás aquí, porque Dios quería que tú escucharas esto que hemos hablado. Una vez más, ¿existe algún valiente que rompa con el silencio y dice, sí, yo quiero a Cristo? Una oración en la que te vamos a guiar. Gloria al Señor. ¿Alguien más? ¿Alguien dice, sí, yo me voy esta noche con Cristo en mi corazón? Gloria a Jesús. Damos gloria al Señor por este niño. Una última vez. ¿Alguien dice, me voy con Cristo esta noche? Gloria a Dios. Siendo así, mis amados, yo quiero que usted me permita despedirnos en oración. No sin antes decirle, mis amados, que no ha sido una prédica de muchos amenes, pero es una prédica que debe ponernos a reflexionar. Y debemos ver de los puntos que hemos tratado, aquellos aspectos en los que todavía nosotros tenemos que trabajar. Porque es necesario, mi amado, que en este tiempo nosotros hablemos menos y vivamos más el Evangelio. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, porque de alguna forma tú has permitido que esta palabra llegue a nuestros corazones. Gracias por permitirnos, Señor, a hablar al respecto. Gracias, Señor, porque sabemos que tú de alguna manera vas a hacer que nuestras vidas, Señor, sean transformadas. Que aquellos aspectos en los que de alguna manera tengamos dificultades, Señor, tú puedas intervenir y ayudarnos, Dios, a poder vivir el Evangelio que predicamos. Padre, ayúdanos a poder vivir conforme a aquello que hemos aprendido. Eterno Dios, danos la oportunidad de manera muy especial, de donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, poder predicar con nuestras obras. Señor, ayúdanos a hacerlo, porque habiéndolo hecho, podremos tal vez decir como dijo Pablo, al final he terminado la carrera y he alcanzado la corona que Dios ha tenido para nosotros. Padre, bendigo tu casa en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga mucho, mis amados. La gracia y el favor de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Si no fuera por